hombre de fe. Dr. George Washington Carver, 1943, investigador científico extraordinario, inventor, hombre de fe, educador y humanitario. George Washington Carver, Estado de Missouri, 5 de enero de 1864. Estado de Alabama, 5 de enero de 1943. Trabajó en el concepto de extensión agraria en el Instituto Tuskegee en el estado de Alabama. Fotografía de George W. Carver en 1910. Cierta vez tuvo una entrevista con un senador. Doctor Carver, ¿cómo aprendió todas estas cosas? Carver respondió, de un viejo libro. ¿Qué libro?, preguntó el senador. Carver respondió, la Biblia. El senador curioso volvió a preguntar, ¿la Biblia habla del cacahuate? No, señor, pero habla sobre el Dios que hizo el cacahuate. Yo le pedí que me mostrara qué hacer con el cacahuate y él lo hizo. Infancia. Cuando Jorge tenía solo una semana de edad, él, una hermana y su madre fueron secuestrados por invasores nocturnos de Arkansas. El hermano de Jorge, Jaime, fue llevado a un lugar seguro de los secuestradores que vendían los esclavos en Kentucky, una práctica común por aquellos días. Moses Carver contrató a John Bentley para encontrarlos, pero encontró solo a Jorge, huérfano y próximo a la muerte debido a la tos ferina que padecía. Moses negoció con los asaltantes y les cambió un caballo de carreras por el regreso del niño y recompensó a Bentley. Este episodio hizo que Jorge sufriera de enfermedad respiratoria durante el resto de su vida, dejándole en un estado de debilidad crónica. Después que la esclavitud fue abolida, Moses Carver y su esposa, Susan, adoptaron a Jorge y a su hermano Jaime como propios hijos. Alentaron a Jorge Carver para que continuara sus actividades intelectuales. La tía Susan le enseñó los fundamentos de la lectura y la escritura. No estaba permitido el ingreso de los negros en la escuela de Diamond Grove, pero sí a 10 millas al sur de Nashville, y cuando recibió la noticia de que había una escuela para personas de la raza negra, resolvió ir inmediatamente. Para su consternación, cuando llegó a la ciudad, la escuela se había cerrado para la noche. Como no tuvo ningún lugar donde quedarse, durmió en un granero cercano. A la mañana siguiente, encontró a una mujer amable, María Watkins, que le ayudó alquilándole una habitación. Cuando se identificó como George Carver, como lo había hecho toda su vida, ella respondió que de ahora en adelante su nombre era George Carver. George quedó encantado e impresionado con las palabras de la señora. Usted debe aprender todo lo posible después de volverle al mundo lo aprendido. A la edad de 13 años, debido a su deseo de asistir al Instituto Superior en ese lugar, se realojó con otra familia en Fort Scott, Kansas. Tras haber sido testigo del linchamiento de un hombre negro por un grupo de hombres blancos, George dejó Fort Scott y posteriormente asistió a una serie de escuelas antes de obtener su diploma en Minneapolis High School, escuela secundaria en Minneapolis, Kansas. Universidad. Durante los siguientes 5 años envió cartas a diferentes universidades con la intención de que lo aceptasen y finalmente tuvo éxito con la Colegio Highland, ubicada en Highland, Kansas. Viajó hasta la universidad, pero al llegar allí fue rechazado dado que era negro. En agosto de 1886 viajó en un vagón con J.F. Baylor de Highland a Eden Township en el condado de Knox, en donde le solicitó un terreno al gobierno bajo la ley de asentamientos rurales cerca de Baylor. En ese lugar mantuvo un pequeño conservatorio de plantas, flores y una colección geológica. Sin ninguna ayuda de animales domésticos, él aró 17 acres del terreno, plantando el arroz, granos, maíz y verduras, así como varios árboles frutales, forestales y arbustos. También hizo pequeños trabajos en la ciudad y trabajó como vaquero. A principios de 1888, Carver obtuvo un préstamo de $300 del Banco de Ciudad de Nez, indicando que quería continuar su educación, y en junio de ese año dejó la zona. En 1890, Carver comenzó a estudiar arte y piano en Colegio Simpson en Indianola, Iowa, donde su profesora de arte, Etta Badger, reconoció el talento de Carver para pintar flores y plantas. Lo convenció para que abandonara sus estudios e intereses por el arte y se dedicara
dedicara a una actividad mejor pagada y por esta razón fue a estudiar botánica en la Universidad Estatal de Iowa en Ames. Fue transferido allí en 1891 con el primer estudiante negro y posteriormente el primer miembro negro de la facultad. Para evitar la confusión con otro George Carver en sus clases, comenzó a usar su nombre completo como George Washington Carver. Al final de su carrera, en 1894, ya empezaba a ser reconocido su potencial. Joseph Budd y Louis Palmer convencieron a George para que permanecieran en Iowa y lograra su maestría. Desarrolló su investigación en la Estación Experimental de Agricultura y Economía de Iowa bajo la dirección del profesor Palmer desde 1894 hasta su graduación en 1896. En su trabajo experimentó con las patologías de las plantas y la micología, ganando reconocimiento nacional y respeto como botánico. Profesor de botánica y agricultura para los hijos de ex esclavos, el doctor George Washington Carver quería mejorar la suerte del hombre más lejano, el pobre granjero de un solo caballo a merced del mercado y encadenado a la tierra, exhausto por algodón. A diferencia de otros investigadores agrícolas de su época, el doctor Carver vio la necesidad de idear métodos agrícolas prácticos para ese tipo de agricultores. Quería persuadirlos para que dejaran el algodón y se dedicaran a cultivos ricos en proteínas y que mejoran el suelo, como la soja y el maní, y enseñarles la autosuficiencia y la conservación. El doctor Carver logró esto a través de una innovadora serie de folletos gratuitos escritos de forma sencilla que incluían información sobre cultivos, técnicas de cultivo y recetas para comidas nutritivas. También instó a los agricultores a enviar muestras de su suelo y agua para su análisis y les enseñó técnicas de cuidado del ganado y conservación de alimentos. Tal desarrolló 300 productos a partir de cacahuates y en 118 a partir de batata, además de nuevos productos a partir de materiales de desecho como aceite reciclado y pinturas, tintes a partir de arcilla. Carver es mejor conocido por su investigación sobre cultivos alternativos al algodón como maní, soya y batatas. Fue el primer afroamericano en tener un parque nacional que lleva su nombre. Puedes visitar el parque y su monumento en Missouri, además de ser un excelente científico e inventor. Carver también fue un consumado pianista y pintor. Su obra de arte se exhibió en la Exposición Universal de 1893. Una mañana, Carver estaba caminando y orando, como era su costumbre diaria, y en un momento vino a él una gran respuesta, que fue su momento de eureka. En años posteriores, en el verano de 1920, Carver explicaría esto ante la Asociación Cristiana de Jóvenes de Blue Ridge, Carolina del Norte. Su acercamiento a la ciencia sorprendería a muchísimos dentro y fuera de las audiencias. En mi laboratorio, solo ahí podría evitar las caras de mis alumnos y amigos, solo ahí podría estar solo. Pero de alguna manera no estaba solo, incluso en el silencio y en la quietud sentí otra presencia. Cayendo de rodillas, rogué por el perdón y la comprensión de mi Salvador y Creador. Y mientras oraba, fui llevado por mis pies. Fui fuera del laboratorio, entre los bosques y campos cercanos. Sol tocó mi piel. Las suaves brisas refrescaron mi cuerpo. Oh Señor Creador, le pregunté suavemente, ¿para qué creaste este universo? Un viento agitó los árboles un poco. Tu pequeña mente pide demasiado, él dijo. Pregunta por algo que sea más de tu tamaño. Desconcertado dije, querido Señor Creador, dime, ¿para qué fue hecho el hombre? Una vez más, él me habló y él me dijo, todavía estás pidiendo, preguntando sobre algo que es más de lo que puedes manejar. Acota la extensión de tu pregunta e intenta una vez más. Caí de rodillas e hice mi última pregunta. Señor Creador, ¿por qué creaste el cacahuate? Mucho mejor, me dijo el Señor, y me dio un puñado de cacahuates y fue conmigo de regreso al laboratorio y juntos comenzamos a trabajar. Les he presentado esta biografía del hermano Carver. Fue un hombre de fe, un hombre humildísimo, nunca quiso hacer ganancias de sus inventos y sus investigaciones. Es alguien que inspira y nos llena de alegría saber cómo Dios obró en su vida, cómo lo protegió de niño. Estuvo muy enfermo después que lo rescataron. Se salvó de muchas otras enfermedades durante su infancia y Dios lo llevó por el camino que él debía transitar
sin amarguras, con el pesar quizás del el pasado, pero él se enfocaba en el amor de Dios y ha sido una bendición tremenda para generaciones por sus inventos y su ejemplo y el amor que tuvo y como Dios obró en su vida. No se enojó porque Dios le dijo, eso es muy alto para ti. Y se conformó con investigar cacahuates. Y a veces nosotros nos pasa igual. Queremos cosas muy altas y sublimes, pero Dios quiere que estemos en un lugar apartado, en un lugar que solo Él nos ve, en un lugar donde le demos gloria en lo escondido, en la roca que es Jesucristo. Y esas cosas son una bendición. Espero que le haya gustado. Fue un poco largo, pero me pareció que es una vida digna de analizarse. Que Dios les bendiga. Hasta luego.